Panamá, sitio de encuentro y lugar de tránsito, segundo hogar de decenas de miles de extranjeros, personas que también desean mantener los vínculos y saber qué ocurre en sus respectivos países. Es ahí donde entran toda una serie de medios y contenidos comunicativos dirigidos a estas poblaciones foráneas radicadas en el Istmo: radio, televisión y medios impresos, ya sean formatos tradicionales o digitales, otra forma de medios alternativos. Sus orígenes, formas de trabajo, diversificación y convivencia en el mercado local. De esto y más conversaremos esta noche. Que comience Contrapunto. Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más de Contrapunto, el cuarto poder en tiempo de crisis. Yo soy José María Torrijos Legaspi y estamos a través de las pantallas de SER TV. Medios y programas, contenidos mediáticos enfocados a las comunidades extranjeras residentes en Panamá. Hay varias en distintos formatos y ha habido varias a lo largo de la historia de nuestro país. Medios de orígenes griegos, de orígenes rusos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué buscan este tipo de medios? ¿Cuál es su enfoque? ¿Qué aportan también a la comunicación panameña? Pues de eso y mucho más vamos a hablar con nuestros invitados. Los medios dedicados o enfocados hacia las comunidades extranjeras, principalmente en este bloque vamos a hablar de medios impresos. Y por eso vamos a conocer a nuestras dos invitadas. Adelante. Constanza Mini, licenciada en Ciencias de la Educación y de la Formación por la Universidad de Buenos Aires. Desde el 2014, editora del Corriere di Panama, primer periódico en italiano publicado en el país. Adriana Rincón, periodista venezolana nacionalizada panameña, radicada en Panamá desde hace 12 años, fundadora de El Venezolano Panamá. En el 2009, directora de la Fundación Activados Panamá. Constanza Mini, Adriana Rincón, gracias por estar con nosotros en Contrapunto. Muy buenas noches, bienvenidas. Mil gracias por acompañarnos. Hola José María, buenas noches. Quería agradecer a SER TV por la invitación y a ti también. Gracias. Muchísimas gracias, buenas noches. Aquí estamos para hablar de ese tema tan importante. Gracias también a SER TV por la invitación. Gracias a ustedes. Y lo primero que les preguntaría, bueno, ambas son extranjeras. Cuando uno es extranjero y llega a un país, trata de mantenerse conectado con su nación, pero ¿qué tipo de información buscan? ¿Por qué nace la idea o de dónde nace esa inspiración para establecer un medio que se enfocara a sus distintas comunidades? Vamos a empezar con usted, señora Adriana. ¿Por qué establecer un medio? ¿Qué información le faltaba o qué información buscaba que quizás no encontraba dentro de la oferta nacional? Imagínate, José María, que nuestro grupo editorial nace hace 27 años en Miami, en la Florida. Es un medio que comienza en los Estados Unidos, a donde va el primer golpe migratorio venezolano cuando comienzan a haber ciertos problemas luego del golpe de Estado en donde participó el comandante Hugo Chávez. Comienza a retirarse ciertos capitales y cierto grupo de venezolanos en primer momento para la Florida. Posteriormente, el periódico se extiende a otras ciudades de los Estados Unidos y en el año 2009, en marzo del 2009, decidimos traerlo a Panamá e inaugurarlo precisamente porque ya comienza una pequeña ola migratoria para Panamá. Para nadie es un secreto que en ese momento comienza todo ese tema de la burbuja inmobiliaria en la ciudad en el estado de Florida y por ende comienza también al mismo tiempo a darse una expansión de la construcción en Panamá y es por eso que la comunidad venezolana se comienza a sentir atraído por Panamá. Nosotros llegamos prácticamente, yo al año de haber estado acá en Panamá, es que fundamos este periódico. Ya yo tengo 12 años en Panamá, soy panameña también y hace 11 años comenzó el Venezolano de Panamá. Sencillamente lo que faltaba era buscar una forma de integrar, de unir, de mantener ciertas costumbres informativas de los venezolanos. Y del lado, precisamente, el otro propósito era que los panameños conozcan un poquito más de ese venezolano que estaba llegando, que traía un emprendimiento, que traía una idea. Obviamente este periódico en primer momento se pensó en 2 vías.
Se empezó para integrarnos exitosamente a la comunidad panameña y en este caso para mantener cierta idiosincrasia. Para nadie es un secreto también que los migrantes cuando salimos de nuestro país perdemos nuestras conexiones, nuestro capital relacional. Y esto es una forma de empezarnos a mirar, de que nos conozcan y así empezó. Lo que te voy a hacer es bien sincera al decirte que nunca nos imaginamos que iba a ser un trabajo tan arduo, que se iba a mantener por 11 años y que además en este momento tenga una vigencia más importante que nunca cuando los migrantes y refugiados venezolanos necesitan aún más estar informados y al tanto de lo que está pasando con muchos temas que nos concierne especialmente a nosotros los migrantes. Por supuesto. Constanza, desde su perspectiva, bueno, usted es italo-argentina, cuando decidió empezar este proyecto del Corriere di Panama, ¿qué fue lo que la motivó? ¿Qué es lo que buscaba o qué quería llevarle a la comunidad italiana que está en nuestro país? Bueno, nosotros estamos presentes desde 2015 en Panamá. La prensa italiana en el exterior es bien difundida. Bueno, la inmigración italiana es muy grande en todo el mundo, ¿no? Es bien conocido y es un tema que siempre se ha tratado de mantener vivo en cada lugar donde hay una comunidad importante. En Panamá somos aproximadamente 10.000. Claro, hay mucha más presencia de italianos en otros países sudamericanos, pero nos pareció que ya era como un momento en el que era necesario que tener un medio a disposición para, bueno, como dice Adriana, para mantener las tradiciones, para hacernos conocer, para mantener unida a la comunidad y, bueno, informar, ser como un medio entre la parte diplomática y la comunidad, para llevar información específica y sobre todo, bueno, nosotros tenemos como un apoyo especial para la parte cultural. Es algo bueno, que siempre que queremos mantener y dar a conocer. Ahora, por ejemplo, el oficio periodístico depende mucho pues, de conocer temas de idiosincrasia, de conocer la cultura, de conocer la historia del lugar. Yo sé que son medios dirigidos a una comunidad, pero también involucran al público local. El ser un periodista en otro país, bueno, en el caso de Adriana, yo sé que la señora Constanza pues estudió, pero igual ejerce la profesión. El ser periodista, venir de otra cultura, ¿lo complica? ¿Es complicado ejercerlo viniendo de otro lado? Bueno, si lo vas a escribir para venezolanos, obviamente que no, porque sencillamente es como la gente, nosotros por lo menos que nos reñimos por el manual de estilo de un periódico muy conocido en Venezuela. Ese es el manual de estilo que utilizamos para la redacción, para las coberturas, para todo el análisis que hacemos, justamente, pero a mí no me ha tocado trabajar en medios panameños. Sin embargo, yo debo decirte, José María, que a veces yo me pongo a analizar, es un medio para la comunidad venezolana, pero es una empresa panameña. Nosotros en verdad nuestros periódicos son empresas panameñas que son administrados, en el caso del venezolano, que en este momento está netamente digital, mientras pasa todo este tema de la pandemia, pero llevamos más de 430 ediciones impresas, pero el periódico es distribuido, es administrado, es vendido por personal panameño. Lo que sí te soy sincera es que debo mencionarte que ha sido un poco complicado pues la redacción por parte de periodistas que no sean venezolanos. Sin embargo, hay temas que nos unifican, como decir el deporte internacional, la cultura, la música, son temas que son un poco más genéricos que en verdad debido a la similitud del país donde nos encontramos, porque no es lo mismo hacer el venezolano en Estados Unidos que hacerlo en Panamá, que es el mismo idioma, tenemos una idiosincrasia bastante parecida, somos afines en muchos temas, entonces eso lo hace menos complicado, pero sí, es un tanto pues difícil. No me ha tocado trabajar en medios panameños ni redactar para 100% panameños. Sin embargo, la mayoría, si te soy sincera, lo usamos, como te estoy manifestando, periodistas venezolanos que ya están acá en Panamá. Así es un poco complicado. En su caso, Constanza, bueno, usted estudió Ciencias de la Educación, pero ejerce el periodismo. ¿Cómo es adaptarse a una realidad que no es la suya?
Bueno, primero sí hay que tener mucho cuidado, hay que estar, creo, muy atento a la idiosincrasia del lugar donde estamos trabajando, ser sumamente respetuosos. Esto me parece que es un ítem importantísimo y bueno, nosotros tenemos de por medio la diferencia del idioma, ¿no? Entonces, bueno, como nos manejamos en ambos, digamos que es sencillamente buscar la manera de hacerlo llegar de la mejor manera al español, ¿no? Pero, pero en general no es complicado, sino hay que ser muy respetuoso y responsable. Ahora, vamos a quedarnos con usted, Constanza. Adriana hablaba de que a veces es difícil conseguir periodistas panameños que se adapten y trabajan con periodistas venezolanos radicados acá. Usted ya mencionó el tema del idioma, porque no solamente es publicar en español, es publicar también en italiano, y no es un idioma tan común de habla acá en Panamá. ¿Cómo manejan ese punto? ¿Cómo es esa situación, esa realidad? Bueno, tenemos periodistas panameños, casi todo el staff está ligado de alguna u otra manera a Italia. Entonces, por ejemplo, tenemos corresponsales en Italia que escriben y a veces, bueno, el tema es sencillamente lograr una buena traducción y que me parece lo más importante en el caso nuestro, ¿no? Para poder darlo a entender. Pero tenemos de ambos lados, ¿no? Tenemos tanto panameños afuera como italianos aquí. Y hay veces que, bueno, las ideas son un poco diferentes, pero no es difícil hacer una sola noticia. O sea, sí se puede. O sea, y es bien bonito hacer este trabajo. Y yo quiero acotar una cosa, José María, sobre Por todo supuesto, Adriana. en el país de donde vengo, donde no hay libertad de expresión, donde hay censura y hay autocensura. Yo siempre he dicho que estoy agradecida eternamente por ejercer el periodismo libre en Panamá, de verdad. Claro, lo hago libre y obviamente nuestra agudeza periodística es sobre el tema de Venezuela. Como dice Constanza, muy bien lo dice, nosotros somos un periódico amigable para el panameño. Nosotros no nos metemos en la diatriba política de Panamá, ni estamos criticando las cosas. Además, nosotros trabajamos con un lenguaje muy constructivo para Panamá. Nosotros, por lo menos, nos encanta la noticia ideal, es, por ejemplo, una exposición de artistas panameños y venezolanos, porque para nosotros es maravilloso en el tema de la integración. De repente, la inauguración de algo, cuando vino el Papa, ese tipo de noticias para nosotros son la prioridad. Ese tipo de noticias que son una ventana de promoción, de venta, de buenas prácticas de Panamá, es precisamente lo que nosotros incluimos. Y además, CERTV es uno de los medios que siempre lo citamos a la hora de hablar de algún tema noticioso específico. Nos basamos, prácticamente es una norma que tenemos en nuestro periódico, que nos basamos cuando hablamos del tema panameño, de alguna noticia, algún acontecimiento panameño, nos basamos en ustedes los medios formales, no en redes sociales, en los medios de comunicación formales de Panamá. Ahora, Adriana y Constanza, por ejemplo, Constanza hablaba de que traducen los textos que escriben en italiano, que vienen de Italia, pero, por ejemplo, Adriana, ustedes son una red de medios que están en distintos países. ¿Hacen el trabajo de corresponsalía? ¿Envían información de Panamá hacia afuera? Absolutamente. Eso, ajá, es más, te voy a comentar algo de lo bueno que ha traído la pandemia, porque todos los días hablamos de lo malo, de los muertos, de los infectados, etcétera. Te voy a hablar algo muy bueno, José María, y es precisamente que dentro de este tema de la reinvención, de la transformación digital, que para nadie es un secreto, nos ha pegado muy duro a los medios tradicionales y nos ha invitado a cambiar, hemos creado una edición internacional conjunta que se transmite cada 15 días vía digital a través de más de 100.000 correos ubicados en los Estados Unidos, en Colombia, en Madrid, en Costa Rica y en Panamá. Allí, ¿qué vas a ver? Ahí vas a ver una vitrina bien importante para Panamá. Por ejemplo, lo último que se está manejando en el tema de la pandemia en Panamá, cómo se está manejando, alguna información que sea de relevancia, destacados artistas, avances científicos panameños, lo estamos colocando en ese periódico internacional que a su vez se está distribuyendo en el continente europeo, en Madrid y en Colombia y en
porque el venezolano de Panamá está presente, el venezolano está presente en 7 países. Perdón, vamos a corregir, en 7 ciudades. Obviamente los Estados Unidos está en Miami, está en Broward, está en Orlando y está en Houston. Y fuera de los Estados Unidos estamos en Panamá, Costa Rica, Colombia y Madrid. Y para nadie es un secreto también que Colombia tiene una crisis bien importante con los migrantes venezolanos. Casi 2 millones de migrantes venezolanos se encuentran en este momento y ellos para nosotros es el ojo de la noticia, de la información del quehacer de los venezolanos en el mundo, es Colombia. Entonces estamos unidos a ellos. O sea que Panamá también gana con esta alianza que hemos hecho porque se difunden las buenas prácticas y buenas noticias que están ocurriendo acá en Panamá. En el caso de ustedes, Constanza, ¿ustedes también envían material de Panamá hacia Italia? Sí, es correcto. Nosotros compartimos toda nuestra información local creada en Panamá con las agencias de noticias en Italia, que las difunden a otros países de las regiones, de las diferentes regiones donde los italianos están presentes. Ahora, hemos hablado de la pandemia. Por ejemplo, el venezolano, bueno, está trabajando en digital. Pero, por ejemplo, Constanza, ustedes yo veo que ahora están en papel, están insertos cada cierto tiempo en Panamá América. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esta dinámica? ¿Cómo les ha cambiado la forma de trabajar con la pandemia? Vamos primero con Constanza. Bueno, sí, nosotros hemos vuelto al papel. Ha sido hace no mucho tiempo. Estamos con poquitas páginas. Tenemos de hecho 4 páginas, pero estamos muy contentos de haber vuelto al papel porque yo todavía creo en ese formato, aunque bueno, todo nos dice lo contrario, pero me parece que siempre es diferente, ¿no? Poder leer el periódico en las manos. Así que estamos presentes hace unas 4 ediciones, 5 ediciones, y sí salimos insertados con Panamá América por el momento. Cada 15 días. Bueno, el primero y el tercer viernes de cada mes. Qué buena noticia. Apoyo y avalo 100% las palabras de Constanza. La sensación del papel, de esa, vamos a decirlo así, credibilidad que da precisamente tú leer una noticia en un papel, en una revista, precisamente impresa, uno hace suponer, a diferencia de las redes sociales, que ha pasado por un proceso formal de recolección de información, de procesamiento de sala de redacción, de ojos de editores. Por lo tanto, eso nunca, desde mi punto de vista, va a poder ser superado. Sin embargo, viajamos al primer mundo y todavía vemos en papel. Yo digo, el día que yo vaya a los Estados Unidos, a Europa, y ya no vea papel, ahí sí es verdad que me preocupo un poco y voy a tener que evolucionar y cambiar en el tema. Pero sin embargo, yo siento que hay un mix bien importante. Para nadie es un secreto que no es lo mismo tener una red social que de repente una red social que a su vez nace, es de un esfuerzo periodístico que te lo da pues el ejercicio formal del periodismo. Nosotros, desde marzo, la última impresión que hicimos fue en marzo. Nosotros tenemos alrededor entre 30 y 42 páginas. Cada 15 días estábamos imprimiendo. Ahorita estamos a 30 páginas digitales que estamos haciendo en conjunto con Estados Unidos, Colombia, Madrid, Costa Rica y Panamá. Y, cómo no, ya estamos previendo que en los últimos días de noviembre y en la primera quincena de diciembre vamos a tener un par de ediciones impresas como regalo a nuestra comunidad de lectores, porque más que todo yo digo, y es el sentimiento, a un venezolano le llega en su puerta, en su sitio donde consume la comida, donde hace las compras, agarra el periódico, es como tener un pedacito de su tierra en las manos, ¿no? Esa sensación es un poco difícil suplirla a nivel digital. ¿Qué reflexiones deja la pandemia y hacia dónde creen que vaya el futuro de los medios de comunicación y el futuro de los medios de comunicación, en su caso, dirigidos a comunidades específicas? Adriana, la escucho primero. Bueno, yo primero tengo que decir que soy una fiel creyente del periodismo ejercido por profesionales, precisamente porque las redes sociales, que es muy vertiginoso los contenidos que maneja, tienen cada vez más que profesionalizarse para ganarse por años ese sitial que los medios se han ganado. Por lo tanto,
yo creo que hemos manejado mucha información de todos lados, pero hemos visto cómo el sector salud y los institutos, en este caso el MINSA, la OPS, la OMS, han hecho un gran esfuerzo porque realmente lo que circule sea información verificada y contrastada y entonces nosotros, y hemos visto un consumidor un poco más, vamos a decirlo así, exigente y no tan incauto como antes. Es decir, lee un contenido y dice, ya va, ¿esto quién lo está avalando? Es la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, yo sí siento que en pandemia los medios de comunicación han tenido un papel preponderante en todo esto porque han sabido llevar información, como te digo, verificada. Y vamos a decirlo, y yo siento un poco más que el tema de los influencers, que también tienen su papel importante porque hacia allá vamos, el tema de las redes, de los medios digitales, pues también se han abocado a un poco más de entretener a la comunidad. Y nosotros como medios, yo siento que hemos informado y hemos educado muchísimo durante esta pandemia. No sé qué piensa Constanza. Constanza, su perspectiva. Igualmente, como dice Adriana, me parece que bueno, que es un trabajo de muchísima responsabilidad y compromiso. Sí ha tocado trabajar de esta manera durante la pandemia. Nuestros lectores, ¿no? Me parece que sí han sabido seleccionar y han tenido que aprender a encontrar información verídica también entre tanta información que ha circulado. Pero sobre todo sí, me parece que ese es el camino del periodismo, seguir con muchísima ética el trabajo para poder informar con toda la responsabilidad. Hay algo muy especial también, justo lo que estamos diciendo ahorita, lo que es el Zoom. Este tipo de herramientas que no utilizamos ha permitido al periodismo acceder a entrevistados de toda índole. Y además, yo no sé hasta qué punto esto llegó para quedarse, porque hoy en día movilizarse en un carro para ir a entrevistar a alguien o de repente en este programa se pudo haber tenido un medio que de repente está, no sé si existe, pero en Italia, pero que habla de Panamá, también lo pudimos haber hecho al mismo tiempo. Es decir, nosotros los medios y los periodistas y los que manejamos contenido formal, nos hemos dado cuenta del poder que tiene este tipo de herramientas para hacer una información más verificada y con varios puntos de vista. A mí me parece que esto sí llegó para quedarse y es una herramienta que el periodismo la abrazó y la estamos usando día a día y yo creo que no la vamos a dejar de usar por mucho tiempo. Es cierto, la tecnología a favor de la cobertura periodística y de agilizar procesos y variar contenidos. Adriana, Constanza, les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros esta noche en Contrapunto. Gracias por su tiempo, les deseo lo mejor y nos mantenemos en comunicación. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Gracias a ti igualmente. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Tenemos que hacer una pausa, estamos en Contrapunto, pero eso sí, volvemos así. Estamos de regreso en Contrapunto. Gracias por su sintonía, gracias por acompañarnos. Medios y contenidos comunicativos dirigidos a comunidades extranjeras en Panamá. En el primer bloque estuvimos hablando de medios impresos. Ahora vamos a variar un poco. Vamos a hablar de radio y televisión, porque también hay contenidos enfocados a los pobladores extranjeros, a los residentes extranjeros en Panamá. Y tenemos dos grandes invitados, uno de radio y otro de televisión. Vamos a ver de quién se trata. Esteban Sheul, licenciado en Ingeniería Industrial con estudios en Mercadeo. Desde hace 18 años dirige la empresa Mercadeo Étnico. Productor de China TV, programa televisivo hablado en chino y subtitulado al español. Hernán Posada, comunicador colombiano radicado en Panamá. Expresidente de la Asociación Panameña de Prensa Turística. Desde hace 43 años consecutivos produce y conduce el programa Estampas Colombianas.
Esteban Cheung, Hernán Posada, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Bienvenidos a Contrapunto. Muchísimas gracias por la invitación, José María. Es un placer estar aquí. Gracias a ti y a Ser TV por la invitación. Por supuesto. Buenas noches, José María. ¿Cómo está, Hernán? Un placer. Gracias, el placer es nuestro. Gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar con usted, don Hernán. ¿Qué lo inspira? ¿Qué le genera o qué le provoca que usted quiera hacer contenidos comunicativos, que quiera tener un programa de radio que conecte a su comunidad, al pueblo colombiano que está radicado aquí en Panamá? ¿Cuál es el detonador, el detonante, si lo podemos decir de esa forma? Bueno, yo creo que en principio fue el hecho de saber que ya para aquella época, hace más de 43 años, existía una comunidad colombiana muy grande para el momento en Panamá. Evidentemente, después de tanto tiempo, ya tenemos una comunidad muy grande que supera los 300.000 colombianos en Panamá, sin contar, evidentemente, los colombianos que están casados con panameñas y las panameñas casadas con colombianos, que son considerados unas comunidades conexas y también muy importantes. Entonces, en aquella época del año 77, nos dimos cuenta de que no había ningún punto vinculante entre Panamá y Colombia, y sobre todo que los colombianos no estaban recibiendo información, aquí no llegaban los periódicos, no había internet, entonces era una limitante muy importante para poder difundir cualquier tipo de mensaje. Entonces, creo que ese es el punto de partida, el hecho de saber que había una comunidad muy importante a la que debíamos tener algún tipo de contacto y promover algún tipo de ayuda, proveer además de información, ayuda y sobre todo mantenerlos informados, porque no estaban informados de ninguna manera. Y esto es lo que nos motivó a abrir Estampas Colombianas. Claro, ahora vamos contigo, Esteban. Esteban, y quizás me adelanto en tu respuesta, pero a ver si no me equivoco. Yo lo que veo desde tu perspectiva es que es un tema más de integración, ¿no? Porque aquí hay una comunidad china conformada por panameños que son segunda o tercera generación en nuestro país, pero son panameños. Hasta séptima generación. La Wow. comunidad china, oficialmente hablando, basado en registro, estamos desde 1854. Entonces, hasta la actualidad tenemos ya de 6 a 7 generaciones. No obstante, la ola migratoria más fuerte se dio cuando China abrió su puerta al mundo en el año 79-80, donde aumentó más el flujo migratorio hacia Panamá. Y de los años 80 hacia el presente ha llegado una gran cantidad de paisanos míos, y hoy en día realmente está presente en todos los rubros. En Panamá uno siempre dice que voy a donde el chino. Cuando dice que voy a donde el chino, uno piensa en que va a comprar leche, huevo, azúcar, pero realmente ¿por qué no cemento? ¿Por qué no pieza para autos? ¿Por qué no alguna pieza electrónica? Porque realmente los chinos estamos en todos los renglones del campo comercial. Entonces, Esteban, no me equivoco, la palabra clave, y después se lo pregunto a don Hernán, la palabra clave para iniciar este tipo de proyectos, en el caso tuyo, China TV, es integración, ¿no? Comprensión, aparte de informar. Esteban. Básicamente nuestro principal objetivo es informar, comenzando por ahí. Los chinos estamos en Panamá y tienen muy poco fuente de información. Hay muchas cuestiones, mucho tema que hacer diario, principalmente comercial, laboral, sobre el reglamento de la sociedad panameña, que no están enterados. Entonces, con el objetivo de informarle, nosotros creamos los diferentes medios. O sea, en Panamá hay periódico, hay revista, hay radio, hay televisión y obviamente portal de noticias en chino. Y principalmente es informarle a los paisanos. Y luego entonces la parte que tiene que ver con la integración. Y por eso nosotros, aparte de la parte en chino, varias redundancias, también estamos el componente en español, que en nuestras redes sociales, para que los panameños también conozcan la cuestión que realizamos. Ahí es donde realmente estamos hablando de una parte de integración. Ahora, ambos en cierta forma, bueno, son pioneros, pero vamos primero con la parte de integración y comprensión. Don Hernán, yo veía que usted asentía. Esto también es una misión para que ambos pueblos se comprendan, ¿no? Digo, históricamente estamos unidos, pero hay elementos de idiosincrasia, de costumbres muy diferentes. Su micrófono,
Don Hernán, su micrófono está apagado. Disculpe. Ahora sí, ahora sí. Evidentemente, creo que Colombia y Panamá pues tienen unos lazos históricos, ancestrales. Fuimos un solo territorio en un momento determinado. Así que, en realidad, la integración ha sido permanente. Nosotros hemos sido simplemente un eslabón en esa integración, pero sí creo que nos ha permitido de muchísimas formas, digamos, y el mayor logro es vincular a una audiencia panameña a un programa que estaba dirigido a una comunidad colombiana. ¿Esto por qué? Pues porque nos unen muchísimos lazos. Yo creo que el 40 y tanto por ciento, según las indicaciones que tengo, de nuestra audiencia es panameña. Por supuesto, también tenemos audiencia de otros países, pero con Panamá nos une la música, la comida, bueno, toda la parte ancestral. Entonces, sí, esa integración ha estado dada. Lo que hemos hecho solamente es promoverla, tratar de mantenerla desde nuestro pequeño ventanal, por así decirlo, y sobre todo informar a los colombianos y a los panameños de la situación y de lo que se vive en Colombia. Y somos muy objetivos en esto, somos muy imparciales en esto, y evidentemente lo que tratamos de hacer es darles opinión, verdad, realidad, y que el panameño que nos escucha entienda un poco la problemática colombiana para que nos entienda como comunidad. Básicamente ese es el objetivo. Y claro, lo que viene como entretener, hacer cosas en conjunto, como evidentemente las hacemos, tratar de que también dentro del mismo grupo radial, es decir, la radio ha sido un instrumento para nosotros de mostrar Colombia. Hemos hecho el programa en directo vía satélite desde 23 países. Entonces, y evidentemente esto mostrando también a Panamá. Y esto nos ha permitido tener ampliar el patio trasero para poder mostrar también a Panamá y a Colombia en otros escenarios que nos han permitido hacerlo allí en varias ocasiones. Ustedes, cada uno desde su trinchera, podríamos decir que son pioneros. Por ejemplo, don Hernán, usted comienza su programa en la década de los 70. Yo me imagino que no habían muchos contenidos de este tipo en ese momento. Esteban, tú realizas un programa que, bueno, se transmite, un programa audiovisual, ha estado en televisión, está en redes, que se habla en chino y con subtítulos al español. Inusual para nuestro país. Vamos contigo primero, Esteban, justamente esa perspectiva, hacerlo en la lengua natal y traducirlo para el español. ¿Cómo fue esa reacción, no de la comunidad que me imagino que lo vio con agrado, pero del que lo ve desde afuera? A mí, la verdad es que para nuestro sorpresa, grata, por cierto, vemos que es posible que llegue un momento que son más o muy parecido por lo menos lo que dice aquí Hernán, de que 40 y tanto por ciento de sus radio oyentes son panameños. En nuestro caso, yo pensaría que inclusive es más. Al principio no lo sabíamos porque nosotros estamos transmitiendo en un canal de cable y allá no se medía el rating. Pero cuando nosotros empezamos a trabajar en YouTube, empezamos a trabajar en la plataforma de redes sociales, es donde realmente pudimos ver y tenemos una visión clara de que definitivamente el público latino es, si no más, por lo menos igual que el público chino. Así que en esa parte definitivamente producir el programa en ambos idiomas es una necesidad, más que una exigencia por la ley panameña. Claro. Don Hernán, cuando usted comienza en la década de los 70, yo imagino que ha cambiado mucho el pensamiento, ya ha cambiado mucho la percepción de la gente. No sé cómo, viéndolo en perspectiva, ¿qué pudiera decirnos de eso? Sí, claro que sí, por supuesto que tienes razón. Ha cambiado en todo sentido. Cambió el perfil migratorio colombiano al punto de que ya a finales de los 80, principios de los 90 y en adelante, la migración se volvió empresarial. Hay que recordar que casi el 20% de las empresas más importantes de Panamá son empresas de capital colombiano. Y esto nos lleva también a hacer digamos, un paréntesis, por así decirlo, en el sentido de que si analizamos, hay que ver cómo la importancia que tiene la migración empresarial colombiana en Panamá. Porque recordemos que
los grupos empresariales que están aquí en Panamá, de capital colombiano, pues abarcan sectores tan diversos como el retail, por ejemplo, el mercado de valores, logística, energía, no sé, transporte, servicios, lácteos, en fin. Esto nos lleva a que la inversión colombiana supera casi los 10.000 millones de dólares desde el 2000 para acá. Entonces, esto hace que los cambios se dieron en el campo tecnológico. Pasamos de tener 20 discos de acetato, que seguramente, José María, tú eres muy joven, no conociste los acetatos, pero usábamos los acetatos, después los CDs, y bueno, en la evolución, hoy día no, hoy día eso cambió, y la forma de comunicar hoy día, las redes, en fin, ya el punto de comunicación se volvió tan ágil que ya en el caso nuestro, con el Grupo Prisa de España, que es Radio Panamá, pues la noticia se produce e inmediatamente se transmite. Es decir, la inmediatez se volvió lo más importante para efectos noticiosos informativos. Entonces, también la audiencia cambió. Reitero, pasamos de tener una migración en los años 70 a tener un tipo de migración diversa a través de los años 80, 90 y 2000. Esto hizo que también nosotros como programa tuviésemos que cambiar, que evolucionar y que seguir ese ritmo, que fue aceleradísimo, ¿no? Fue un ritmo fantástico y sobre todo en los últimos años. Y en realidad, al final, lo que estamos logrando es ponernos a tono cada día. Por ejemplo, ahora me acaban de decir, bueno, vamos a cambiar toda la plataforma y a partir de ahora vamos a tener en Twitter, Instagram, en fin, en todas las redes, el programa va a salir al aire en vivo, en directo. Y ya no como opción, sino como una plataforma. Estos son cambios muy importantes porque nos obliga a tener un estudio digital en vez de tener un estudio de radio. Y ya vamos a un estudio de televisión, pero básicamente es un estudio de radio digital. Entonces, yo creo que todo esto realmente hace que tanto la audiencia como nosotros tenemos que ir llevando a nuestra audiencia, informándole con todos los cambios de diversa índole que se van dando en materia de comunicación. Ahora, y tomando eso, dándonos con esa idea, Esteban, por ejemplo, don Hernán habla de los cambios migratorios, del perfil del colombiano que llega a Panamá. ¿Tú tomas en cuenta cuánto pesa, por ejemplo, los cambios migratorios de la comunidad china? Por ejemplo, tú hablabas de la apertura de la migración a finales de los 70, principios de los 80, pero también tomar en cuenta que la comunidad china cada vez se integra más y que ustedes son panameños también, son descendientes. ¿Cómo afecta eso a la hora de elaborar contenido, a la hora de plantear lo que tú haces en China TV? Esta parte, en China TV comenzamos con un enfoque muy informativo y didáctico. Por ejemplo, aparte de informarle las diferentes leyes, diferentes reglamentaciones, entonces también tener segmentos de consejo de contabilidad, consejo legal. ¿Qué pasa? Pero durante los últimos años, debido al establecimiento de la relación con la República Popular China, cada vez hay más actividades, cada vez hay más delegaciones chinas que visitan Panamá. Entonces hubo un momento que hemos perdido, y hay que admitirlo, un poco el norte. Nos convertimos casi como una especie de mundo social, que era un programa dedicado a cubrir eventos sociales. Ese es uno de los cambios más grandes que nosotros hemos observado con el paso del tiempo. Y en este momento nosotros lo estamos reestructurando y también replanteamos realmente el enfoque de lo que es China TV y el resto de los medios del grupo. Por supuesto. Ahora, don Hernán, usted habla de los cambios tecnológicos, ahora que se integran las plataformas de redes sociales, pero yo también me imagino que esos cambios tecnológicos le han jugado a favor para poder traer más contenido de su tierra, para poder estar más en contacto y que el producto que se hace aquí en Panamá pues llegue inclusive a la misma Colombia, ¿no? Por supuesto, y qué bueno que lo mencionas, José María, porque realmente yo vengo de una escuela bastante particular, que es la Escuela de Caracol Colombia, hoy parte del Grupo Prisa. Y allí lo que se hacía en aquella época era formar un periodista y tratar de darle las herramientas necesarias para que se desenvolviera en cualquier campo.
pero evidentemente el proceso de cambio que hemos tenido todos hace que toda la parte periodística tenga que ajustarse muchísimo. Entonces, yo creo que sí, que evidentemente el manejo que tenemos que darle nosotros a la información, pues nos obliga a estar, obviamente, informados, pero informados 24/7. Es decir, hay momentos y hay noticias en las que pues uno a veces ni duerme, porque tiene que estar comunicado. Evidentemente también nosotros tenemos quizá la suerte de tener la posibilidad de que nos escuchen no solamente en Panamá, sino en varios países, a través de las aplicaciones, a través en fin, de las redes, de todo lo que ya existe para que nos escuchen. Y esto nos obligó a modificar también nuestros formatos, porque evidentemente ya no estamos hablándole solamente a una audiencia panameña o colombiana local, sino que estamos hablando a gente que vive al otro lado del mundo. Entonces, para nosotros realmente ha sido muy importante ese proceso. De hecho, acabamos a finales del año pasado, estuvimos en China, y desde China hicimos el programa. Y comentamos, digamos, cosas muy interesantes de un país que quizá el colombiano que está en Madrid o que está en Miami no conocía. Y le decíamos, mira, aquí hay cosas fantásticas, y le contábamos un poco del tema turístico, por ejemplo, el tema económico, en fin. Pero creo que todo esto conlleva a que cada día nos tenemos que estar actualizando, porque la audiencia cada vez exige más. Nuestras audiencias exigen mucho más credibilidad, mucho más verdad, mucho más información completa, pero también opinión y análisis. Entonces, ya no es solamente dar la noticia, sino hay que analizarla, y para eso pues tienes que tener varias fuentes. Entonces, todo esto hace que al cambiar, al modificar, al evolucionar este proceso informativo, tenemos que estar activos 24/7 y estudiando todo el tiempo, y cambiando todo el tiempo y evolucionando todo el tiempo, porque no nos podemos quedar atrás. Y esto es una de las características del periodismo moderno, estar siempre atentos y haciendo las cosas de la mejor manera posible, porque la audiencia, simplemente quien no te escucha cambia de dial, el que no te quiere leer pues no compra el diario o no lo lee digitalmente, o simplemente no pone en el canal de televisión que quiere. Entonces, por eso es que es importante mantener a esa audiencia siempre atenta a que le vamos a presentar algo nuevo cada día. Por supuesto. Esteban, tu trabajo con las redes y ahora que estás en YouTube, por ejemplo, me imagino que llega a muchas otras comunidades chinas alrededor del mundo. ¿Cómo es esa recepción fuera de Panamá? ¿Te han comentado, has tenido retroalimentación en ese sentido? En nuestro caso, por ejemplo, más que por YouTube, por ejemplo, YouTube no me llega bien a China. Estamos utilizando la plataforma Youku, YOUKU, y estamos utilizando también la plataforma Tencent. Estamos comenzando a probarlo, que son la plataforma digital que utiliza en China. Lo que sí le puedo decir que, por ejemplo, en nuestra página china507.com, a través de Google Analytics, yo puedo ver la tendencia, y estamos viendo, por ejemplo, durante el último mes, tuvimos un incremento visible, que no sabemos todavía por qué, un incremento visible de nuevos usuarios, y cuando nos pusimos a ver, en una sola semana se aumentó como 3.300 y tantos usuarios de Beijing. Claro, 3.300 usuarios, que es una pequeña variedad en China, que no hay nada, pero fue algo que nos llamó mucha atención, ese incremento. Entonces también se ve la consulta, el interés. Por ejemplo, ya no es que se asaltó a un mini super en Juan Díaz, sino ya son temas que hablan sobre el tema de Panamá, la política gubernamental, las políticas de incentivo. O sea, se nota que esos son las noticias de mayor interés ahora, con ese cambio de configuración en nuestros usuarios. Por supuesto, don Hernán, le pediría unas palabras finales, una reflexión final breve para culminar. Claro que sí. Bueno, yo diría que primero reitero las gracias por la invitación, y gracias a Esteban por acompañarme esta tarde. Sé que hacen un trabajo excelente allí, lo he visto, y de verdad que es excelente, pero obviamente tiene una comunidad fantástica también, tiene una audiencia casi que cautiva, pero los felicito porque hacen un gran trabajo. Yo diría que desde el punto de vista periodístico,
lo más importante es mantener, yo creo que hay que ser veraces antes de ser imparciales. Y creo que es importante que a las audiencias, tanto de Panamá como de Colombia, como la gente que nos escucha de otras nacionalidades, porque tenemos esa gratitud que dar de que nos escuchan de diferentes nacionalidades y que nos escuchan en diferentes países, yo creo que lo más importante es que siempre en consonancia con Panamá, hacer cosas positivas, siempre buscando lo positivo. Si hay una noticia negativa, no es que no la demos, tenemos que darla. Somos periodistas y hay que darla. Pero siempre buscando un balance, siempre buscando la posibilidad de hacer algo propositivo para Panamá y siempre tratando de aportar algo, conocimiento, entretenimiento, información, opinión, etcétera, porque creo que quienes nos escuchan esperan que siempre les demos, como decía antes, no solamente algo nuevo, sino algo con contenido, algo que realmente les haga el siguiente domingo, en nuestro caso, que nos sintonicen. Porque como ustedes bien saben, simplemente el hecho de no tener algo novedoso, importante, interesante, para quien nos escucha o nos ve en televisión, pues esto hace que la gente sencillamente se vaya. Por eso creo que para nosotros es muy importante y evidentemente abarcar todos los temas, pasando por lo cultural, lo deportivo, lo informativo, etcétera, pero siempre pensando en esa audiencia y tratando de que esa audiencia se sienta satisfecha cada día, cada vez que salimos al aire. Mil gracias, don Hernán. Esteban, unas palabras para cerrar, una última conclusión. Yo creo que, viendo desde el punto de vista de integración que usted comenta, una labor importante que nosotros tenemos es darle visibilidad. Porque tradicionalmente la comunidad china hemos sido una comunidad bastante, diría que aislada, un poco distante, y proyecta una imagen de una comunidad cerrada o inclusive egoísta. Pero nada más lejos de la realidad, nosotros somos una comunidad totalmente integrada. O sea, hay un dicho que dice que donde hay transporte está el carro japonés, donde hay transacción económica está el dólar americano, donde hay comunicación está el idioma inglés y donde hay gente hay chinos. Y en Panamá yo creo que es la realidad. Entonces, teniendo 164 años de presencia en Panamá, realmente era muy poco y todavía es muy poco lo que se conoce en nuestra comunidad. Y es hacia esa dirección que nosotros queremos hacer nuestro aporte, darle más visibilidad, compartir todo, nuestra cultura, nuestra alegría, todo con el pueblo panameño. Así que muchas gracias, José María. Y un placer aquí compartir esta tarde con usted, Hernán. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos tenemos que ir, ustedes saben que el tiempo pasa y bueno, será hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias por estar esta noche en Contrapunto. Muchísimas gracias, José María, por la invitación. Gracias a Hacer TV y cuando quieran, con mucho gusto, aquí estaremos para conversar. Mil gracias. Mil gracias y mil gracias a usted que nos acompañó esta noche. Nos tenemos que ir. Será hasta la próxima ocasión, aquí en Contrapunto, el cuarto poder en tiempo de crisis, a través de las pantallas de Ser TV. Cuídese mucho, protéjase y nos veremos la próxima semana.